Buenas noches y feliz sábado. Como bien lo dijeron, vamos a tener el repaso de la lección en esta noche de sábado. Y bueno, la lección se titula Misión en favor del prójimo. Y hemos estado pues estudiando varias, algunos sábados y las semanas pasadas la lección referente a nuestra misión. Y en esta ocasión estudiamos la base o la raíz de esa misión, ¿no? El por qué nosotros tenemos una misión, por qué nosotros tenemos o se espera de nosotros como hijos de Dios que actuemos y que seamos de cierta forma con relación a las personas que son nuestro prójimo. Entonces, más allá de hablar qué es eh, servir al prójimo, hablamos acerca de por qué es importante el que podamos actuar como Jesús lo hizo, ¿no? Y esa relación que tiene con las personas que lo rodearon y con todos, pues, aquellos quienes se encontraban con él. Entonces, al momento de estudiar esta lección, comprendimos y repasamos una historia que se desarrolla en el libro de Lucas en el capítulo número 10, ¿sí? Que después está relacionada también con nuestro versículo que ya leímos. Ahí en Lucas 10 estudiamos un encuentro de un maestro de la ley con Jesús. Y en esta conversación, en esta plática que se tuvo en este encuentro, el maestro de la ley, sí, alguien que conocía la ley de Dios, que la estudiaba, le hace una pregunta a Jesús. Es una pregunta que tiene que ver con el destino de esta persona, ¿sí? Y que tiene que ver con el destino de todos nosotros. Es una pregunta donde se quería averiguar cómo se podía alcanzar la vida eterna. Y digo averiguar porque esta pregunta la hace una persona que estaba pues enfocada y dedicada en estudiar, en profundizar supuestamente la ley de Dios. En ese entonces era un maestro, era alguien que dominaba. Cuando hablamos de un maestro es alguien que domina un tema, que tiene experiencia sobre el tema, que sabe, que tuvo un aprendizaje y por eso es que se le otorga este término de maestro o doctor de la ley. Entonces, esta persona se acerca a Jesús y pues el propósito de hacerle esta pregunta, sabemos que no era pues que Jesús, pues más bien como sabemos cómo los fariseos y cómo estos doctores de la ley atacaban a Jesús, ¿no? Entonces, el propósito de esta pregunta no era muy bueno. Sin embargo, Jesús responde y deja una enseñanza para toda la vida, una enseñanza que está plasmada ahí en la Biblia. Entonces, vamos a buscar Lucas 10, vamos a irnos a este capítulo. Lucas 10 lo vamos a tener ahí porque en general, pues aquí encontramos todo nuestro estudio de la semana. Y en el versículo 25 dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo, ¿cuál era el objetivo de este maestro, de este doctor de la ley? Probar a Jesús, ¿sí? Porque dice que le dijo esto para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Vamos a dejarlo por ahí, ¿no? Esta pregunta, pues ya vimos que esta persona quería saber
cómo lograr la vida eterna, cómo llegar a la vida eterna. Y esto pues era como decirle a Jesús, bueno, ¿qué tenemos que hacer o qué tengo que hacer yo para lograr esto, ¿no? Para poder tener como una recompensa, la vida eterna, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasaba esta situación? Bueno, uno, porque querían probar a Jesús y otra, porque a pesar de que tenían mucho conocimiento, ese conocimiento que tenían, pues no estaba bien, no era suficiente, ¿sí? No era suficiente porque no habían comprendido que la gracia de Dios, y no habían comprendido que la verdad de la gracia de Dios, ¿no? Aquellos maestros de la ley, aquellos rabinos, enseñaban que el favor divino había que ganarlo, ¿sí? O sea, ellos no tenían claro que no había algo humano que pudiera ganarse el amor, el perdón, el favor de Dios, ¿no? Ellos seguían pensando que tenían que obrar, que tenían que hacer algo para poderse ganar el perdón, el amor y la vida eterna, ¿sí? Ellos esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Así, su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarles su error. Entonces, pues había una gran necesidad, y a pesar de que este maestro de la ley quería probar a Jesús, él aprovechó esto para volver a recalcar cuán importante es comprender que la salvación y la vida eterna no iba a ser ganada por algo que nosotros hiciéramos como seres humanos. Somos incapaces de hacerlo. Si lo íbamos a lograr, iba a ser gracias al amor de Dios, ¿no? A que Él decidía venir a salvarnos. Y esta pregunta muchas veces puede también estar en nuestras cabezas, ¿no? A pesar de que estudiamos, no nos queda claro que la salvación y la vida eterna la vamos a conseguir solamente aceptando a Jesús y aceptándolo como nuestro Salvador, ¿no? Nunca vamos a poder, em, nunca vamos a poder hacerlo, si nosotros no tenemos claro que la gracia de Dios y su amor es lo único que necesitamos. Y entonces, pues esto de que se le fue respondido, y más adelante vamos a ver lo que le respondieron a este maestro, pues nos deja una enseñanza también para nosotros, ¿no? Vamos a seguir leyendo aquí en Lucas 10, 26, Jesús le responde, ¿sí? ¿Cómo heredarás la vida eterna? Bueno, Jesús le dice a este maestro, le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Sí? ¿Cómo lees? O sea, ¿cómo interpretas tú la ley? Porque eres el maestro de la ley, así que dime tú, ¿qué es lo que dice la ley referente a la vida eterna? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para llegar? Si tú mismo lo sabes, ¿no? Por eso Jesús le dice, ¿cómo le interpretas tú? ¿Sí? Y esto también pues nos hace ver que que Jesús a veces nos pide que leamos y que vayamos a su palabra estudiándola a profundidad, ¿sí? En esta pregunta, Jesús dice aquí que
así precisamente como Jesús trató al doctor de la ley, aunque sabía que las intenciones iniciales del hombre no eran sinceras, esta pregunta pues la permitió utilizar para que invitarlo a él a escudriñar en su propio corazón, ¿sí? A ver más allá. Y dice, bueno, a ver, entonces tú qué interpretas y él cómo responde. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice el 27, dice que aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que a este maestro le quedaba claro, ¿no? Él decía, bueno, pues él se respondió, ¿verdad? Esa pregunta, él sabía la respuesta, él se sabía la ley quizás hasta de memoria, pero ese conocimiento no fue capaz de hacerle entender que el amor de Jesús y que el amarle a Él era lo más importante y era lo que bastaba para poder tener la vida eterna, ¿sí? Y eso también es algo que nos pasa a nosotros. Muchas veces nosotros tenemos contacto con la Biblia, con la palabra de Dios, y a pesar de que leemos y que podemos aprendernos algún versículo de memoria, alguna historia y saber todos los detalles, no es suficiente, ¿sí? No es suficiente y Dios nos invita como, o sea, que escudriñemos nuestro corazón, o sea, que veamos por qué a veces dudamos o por qué a veces no tenemos las cosas claras y dudamos en nuestra fe, ¿sí? A veces en nuestra vida nosotros queremos respuestas. Este maestro quería esa respuesta, ¿no? Y nosotros podemos buscar respuestas o queremos buscar alguna solución, alguna información que tiene mucho que ver con nuestra calidad de vida, con nuestra paz mental, y buscamos por todos lados, ¿sí? Y podemos estarle prestando atención a muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Sí? Cuando nosotros queremos respuestas, nosotros debemos de buscarlas en el lugar adecuado, ¿sí? Cuando nosotros tenemos cuestionamientos acerca de nuestro futuro, acerca de cualquier cosa, generalmente ahorita tenemos mucha información. En todos lados hay información en internet y puntos de vista de muchas personas. Y no sé si se han dado cuenta que a veces escuchamos o vamos a ver qué piensan otras personas de cierto tema y en último lugar dejamos a quién. En último lugar dejamos a Dios y no le preguntamos a Él, ¿no? Entonces, Jesús aquí en esta respuesta que le dio al maestro de la ley, pues nos enseña y nos recuerda que cuando tengamos esas dudas, vayamos a la Biblia, si vayamos a Él y en oración y estudio de la Biblia podamos nosotros encontrar ese aprendizaje especial que Dios nos quiere dar y que no perdamos el tiempo buscando respuestas en otras fuentes que no es Dios, ¿sí? Es bueno que consideremos algunos puntos de vista, pero si no, nosotros no le damos prioridad a la palabra de Dios, no le damos prioridad a lo que Dios dice, entonces estamos es muy probable que vayamos a ser influenciados por otras cosas que no son de Dios, ¿no? Entonces, es un aspecto muy importante del aprendizaje el invitarnos nuevamente a estudiar la palabra y que nunca creamos que tenemos ya todo el aprendizaje completo, ¿no? A veces nos creemos como que no, pues yo ya no puedo aprender más. Yo ya estudié este capítulo, yo ya estudié, no sé, acerca de la muerte, yo ya sé todo esto, yo ya sé acerca de la segunda venida, yo ya estudié acerca del perdón, acerca de la fe y las obras,
y ya no tengo que volver a estudiar porque ya me queda claro. Y la verdad es que siempre es importante que estudiemos estos temas porque Dios nos revela cosas nuevas y porque a través del estudio el Espíritu Santo fortalece nuestra fe y nos da más claridad. Y si nosotros, a pesar de que ya lo habíamos estudiado, nos había quedado claro, abandonamos este estudio de la Biblia, muchas veces podemos empezar a dudar, porque acuérdense que el enemigo de Dios está ahí, ¿no? Está ahí alrededor de nosotros, metiéndonos ideas, quizás una persona nos comenta algo, quizás ya vimos otra cosa, y si nosotros no cuidamos nuestras avenidas del alma, o sea, lo que vemos, lo que escuchamos y no lo llevamos a Dios y no nos cuidamos, pues podemos estar olvidando lo que Él nos enseña, ¿no? Entonces, las respuestas que Dios nos da a través de la Biblia, a través de su palabra o cuando oramos, esas respuestas nos van a ayudar a saber qué dirección tomar, a saber qué hacer. Y en este caso, si nos hemos preguntado, bueno, voy a tener la vida eterna, ¿por qué? Porque pues todos nosotros tenemos eternidad en nuestro corazón, ¿no? Así que uno de nuestros anhelos es vivir eternamente. Pero si de repente hay esas cuestiones de, ¿y si no lo logro? ¿Y si va a pasar esto? ¿Y si algo no estoy haciendo bien? Pues recurrir nuevamente a la palabra de Dios para volver a recordar lo que necesitamos para tener la vida eterna y que el Espíritu Santo nos ayude y que nos dirija para saber qué hacer, ¿no? Entonces, esta fue la invitación que Jesús le dio a esta persona, que es una enseñanza para todos nosotros y que nos dirige a la siguiente parte de este estudio, porque si recuerdan, el estudio se llama la misión con el prójimo. ¿Qué tendrá que ver el prójimo en esto? Bueno, pues tiene que ver con la respuesta que se da a esta pregunta, ¿no? De qué, cómo voy a obtener la vida eterna. Pues bueno, es muy sencillo esta respuesta que la vemos aquí en el versículo, vamos a leer el versículo 10 del capítulo 10 de Lucas, estamos en el capítulo 10, 27, ¿sí? Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que el hecho de que nosotros tengamos contacto con lo que Dios desea, con sus mandamientos, el que nosotros leamos, estudiemos y aprendamos, nos lleva a un siguiente nivel, ¿no? Y Dios nos invita a eso. ¿Ok? Ya tienes claro cuáles son mis mandamientos, ya tienes claro qué es lo más importante para mí, que es que me ames, bueno, entonces hazlo, ¿sí? Ya lo leíste, ya lo tenías ahí, ya te lo sabías de memoria. De nada sirve eso si no lo haces. Hazlo y tendrás la vida eterna, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablaba acerca de amar a Dios y el amar a Dios es la clave de la vida eterna, de tener vida eterna. Entonces, esto nos dice que, bueno, aprender está bien, ¿sí? Pero no es suficiente, ¿sí? El hecho de que nosotros conozcamos la palabra de Dios nos invita a aprenderla, estudiarla y entender que la palabra de Dios tiene el poder de transformarnos. Entonces, si nosotros lo dejamos en puras palabras, en puras versículos de memoria y no nos lleva a un cambio, esto no es suficiente. No estamos cumpliendo con la parte de hacer y de vivir la palabra de Dios. Como decía aquí la lección, ¿no? El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y nuestro prójimo, pues no es suficiente, ¿sí? Y Jesús nos desafía. Tú ya sabes que yo quiero que me ames, pero no es suficiente que sepas, ¿sí? No es suficiente saberlo, es necesario que lo hagas. Y lo mismo con el prójimo. Para la mayoría de los que somos creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con doctrinas, pues no es difícil, ¿verdad?
Pero el desafío más grande en todo aspecto de la vida es llevarlo a la práctica. El desafío consiste en hacer lo que sabemos que es correcto y seguir lo que creemos y mantenernos haciendo lo correcto. Entonces, pues, ¿qué correspondía hacer, no? A esta pregunta, bueno, lo más importante para Dios es que lo ames y que lo ames con todo tu corazón, que lo ames con toda tu mente, que lo ames con todas tus fuerzas, ¿sí? Y así como amas a Dios, pues también ama a tu prójimo como a ti mismo. El primer mandato es amar al Señor y el resultado de amar al Señor es amar al prójimo. Y cuando hablamos del resultado, hablamos de los frutos, ¿sí? Hablamos de eso que demuestra que amamos a Dios. Y eso se puede ver como las obras, ¿sí? Las obras son aquellos que da evidencia o testimonio de quién creemos, ¿sí? A quién servimos, de quién somos hijos. Y si nosotros, por más que estudiemos la Biblia, no damos fruto y no actuamos según lo que dice aquí, pues vamos a tener una fe que no está viva. O sea, vamos a tener una fe prácticamente que no existe. Y era lo que también nos quiere dar a entender esta lección, que recordemos que una evidencia de nuestra fe son las obras, pero que las obras o las cosas que nosotros hacemos no van en sí a salvarnos, no van a traer salvación, porque para tener vida eterna solamente es necesario aceptar y amar a Jesús, aceptar que Él vino a morir por nosotros, aceptarlo como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero lo que implica ser un hijo de Dios, lo que implica aceptar al Salvador, pues es una transformación en nuestra vida que se va a evidenciar por las obras. Por eso aquí en Santiago 2:17 al 20 nos da una explicación muy clara, ¿sí? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esto lo podemos ver aquí, como les decía, dice, ama a Dios, es lo más importante, y ama a tu prójimo. O sea, si tú amas a Dios, ¿cuál va a ser la obra? Amar a tu prójimo y todo lo que corresponde en amar a tu prójimo, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo aquí Santiago 2:17 al 20. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y luego tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Pero qué creen? Pues también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces aquellos fariseos o aquellos doctores de la ley, ese maestro de la ley que quería desafiar, probar a Jesús, pues tenía una fe muerta porque Jesús le da a entender que tenía que cambiar ese concepto, amar a Dios y amar a su prójimo, para que realmente él pudiera ser eh, un seguidor de Jesús y que su recompensa fuera la vida eterna. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Era lo que Jesús quiso aclararnos con esta enseñanza, que pues lo único que nos va a salvar es el amor a Dios, pero ese amor a Dios nos transforma en obras y en actos, ¿sí? Y esas buenas obras son los frutos que Jesús quiere que nosotros produzcamos, ¿sí? Nosotros tenemos que dar evidencia de lo que es Jesús para nosotros. Y si Jesús era amable, si Jesús era amoroso, si Jesús era servicial, si Jesús respetaba a su Padre Dios, pues nosotros se espera que hagamos lo mismo y que produzcamos palabras y hechos generosos. Y pues la invitación en esta lección pues es hacer lo mismo, ¿no? Y esos es los mandatos que nosotros conocemos, los mandamientos, se resumen en dos mandamientos en general, ¿no?
que es amar a Dios. Como dice Mateo 22, 37, 40, es lo más importante. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, porque el amar a Dios pues se encuentra implicado en los mandamientos, ya está ahí en los 5 mandamientos, ¿sí? En los 10 mandamientos en general está el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces es un resumen, más no significa que no tengamos que seguir los otros 10 mandamientos, ¿verdad? Sino que es un resumen de la ley de Dios. Y es algo tan importante y tan sencillo, ¿sí? Porque a veces quizás quisiéramos como el maestro de la ley que Dios nos diera como una lista de cosas, ¿no? De, ay, tienes que hacer esto, hacer, hacer, hacer. Y no, ¿sí? Es amar a Dios. Ese es el desafío, eso es lo que nos invita a hacer. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y al final el amor, o sea, el amor es lo más importante, ¿sí? Es lo que mueve a Dios, es la característica principal de Dios y lo que quiere que nosotros manifestemos hacia Él. El amor es el principio fundamental del gobierno de Dios en los cielos y ¿dónde más? En la tierra, ¿sí? Y por eso es que Él quiere que nosotros, que nuestro carácter, pues sea un carácter de amor, ¿sí? Porque Dios es amor. Y si nosotros somos sus hijos, pues vamos a tener ese amor también. Y el hecho de que nosotros, de que el Espíritu Santo nos vaya cambiando nuestro carácter, pues nos va mejorando y nos está haciendo más capacitados para amar, ¿sí? Y para amar como Jesús amó. Solo el carácter, tener un carácter con amor, ¿sí? Fundamentado en el amor de Dios, puede hacerlo y mantenerlo estable. Solo esto puede debilitarlo para resistir la prueba y la tentación. El amor es tan importante que es lo que nos va a llevar al segundo mandamiento, a lo que tiene que ver con nuestra misión, ¿sí? Nuestra misión más grande es amar a Dios y de ahí se deriva el amar al prójimo. Y amar a Dios lo tenemos que hacer de una forma suprema, ¿sí? Amarlo de una forma suprema implica con todo nuestro ser, implica entrega, implica el que nosotros queramos estar conectados a Él, ¿sí? Y la ley o estos mandatos requieren que amemos de esa forma y que lleguemos a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y esas palabras son tan fáciles de decir, pero son difíciles en la práctica. Todos estamos aprendiendo a amar a nuestro prójimo. Es algo que no se nos da por naturaleza, sino que es algo que se da conforme nosotros vamos amando a Dios y el amor de Dios va creciendo en nosotros. Y aquí vamos a resumir algunas partes importantes que tienen que ver con ese amor hacia el prójimo y con el amor que debemos de tener como hijos de Dios. Dice que sin el ejercicio de este amor, que es la más elevada profesión, nuestra fe sería como hipocresía. O sea, si nosotros tuviéramos la Biblia, tuviéramos el estudio, el aprendizaje, el conocimiento o nos aprendiéramos de memoria los 10 mandamientos y no tenemos amor, entonces nuestra fe es hipócrita. O sea, realmente no es genuina, ¿sí? Porque el amor es el principio de Dios. Y entonces esto nos lleva a decir que el adorador de Dios descubrirá que no puede atesorar ni una fibra de la raíz del egoísmo. No puede cumplir sus deberes hacia Dios y oprimir a sus semejantes.
si nosotros, con todo el conocimiento, con el estar nosotros reunidos aquí cada sábado, cada miércoles, sabiéndonos cantos y himnos, versículos de memoria, y existe y damos lugar al egoísmo en nuestra vida, que nos impide o que nos favorece, más bien que ese egoísmo nos lleva a dañar, a insultar, a hacer sentir mal a las personas que nos rodean, a nuestros semejantes, entonces no tenemos el amor de Dios y tenemos una fe muerta, ¿sí? Y, y aquí lo dice, ¿no? Es la obediencia a los principios de los mandamientos de Dios lo que modela el carácter de acuerdo con la similitud divina. Cada quien puede hacer el ejercicio de mirarse en un espejo o de pensar en lo que hemos estado haciendo, pensando y cómo nos dirigimos hacia los demás con nuestros semejantes, ¿sí? Y de acuerdo a eso es cómo está nuestra relación con Dios. ¿Qué tan similares somos a Jesús? Nuestro carácter, ¿qué tanto se está pareciendo o qué tanto se está alejando? ¿Somos imagen de Cristo o somos todo lo contrario? Cuando no hay amor, cuando nosotros no amamos a Dios en forma suprema, cuando no permitimos que su Espíritu Santo nos transforme, no vamos a poder cumplir con esa misión que tenemos de estar amando al prójimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque amor a Dios, o sea, el amar a Dios, como decimos todos nosotros, es igual a amar a quién. El amor a Dios es igual a amar a, como dice el segundo mandamiento, amar al prójimo, ¿sí? Entonces, y estos tres versículos que también estudiamos, pues hacen referencia a eso, ¿no? Lucas 10:27 nos dejó muy claro la importancia de la ley, se resume en amar a Dios y amar al prójimo. Primera de Juan 4:20, ¿sí? La hipocresía cuando se presenta en nuestra vida. Yo amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano. No lo quiero, lo critico, no le deseo el bien. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Dice que el que no ama a su hermano, a quien puede ver, no puede amar a Dios, a quien no ve. Duras palabras, ¿verdad? Para digerir, para reflexionar, ¿sí? O sea, si yo no amo a mi hermano, pues menos voy a poder amar a Dios, ¿sí? Y también si yo no amo a mi hermano, pues yo no tengo el amor de Dios. Y Gálatas 5:14 dice, toda la ley se cumple en este solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros, y ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ya hemos platicado anteriormente en otras lecciones que el servir, que el amar, que el ser generosos, que el ayudar al prójimo tiene que surgir desde un sentimiento genuino donde de aquella persona que tiene el amor de Dios, que no se puede fingir, no, bueno, sí se puede fingir, ¿verdad? Se puede fingir, pero solamente Dios conoce el corazón, las intenciones de con qué hacemos las cosas. Y Dios quiere que esas intenciones sean naturales, que nazcan porque amamos a Dios y porque ese amor a Dios nos lleva a preocuparnos por el prójimo, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Dejar a un vecino sufriente, o sea, un vecino que tiene necesidades y no ayudamos y no suplimos esas necesidades, equivale a abrir una brecha en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos deja muy claro, ¿no? Cómo deben ser las cosas. El que ama a Dios no solamente amará a sus semejantes, sino que considerará con tierna compasión las criaturas que Dios ha hecho.
Cuando nosotros estamos viviendo el amor de Dios, va a surgir en nosotros esos sentimientos que Él tuvo, la misericordia, la compasión, la empatía por el otro. Y pues llegamos aquí a esta pregunta, ¿no? Bueno, pues sí, yo quiero experimentar el amor de Dios. Yo amo a Dios. Y ese amor me está llevando a ayudar a los demás, ¿no? A amar a mi prójimo, ¿sí? Ok. ¿Y quién es tu prójimo? Es hacia donde se dirige la historia del buen samaritano, en respuesta a la pregunta que aquel maestro de la ley le hizo a Jesús. Él, en los versículos del 30 en adelante, del 30 al 37, en esta historia, pues Jesús deja muy claro quién es el prójimo, ¿no? Y el prójimo, aquellas personas, son las personas que nosotros podemos ayudar, pues son aquellas que no, donde no hacemos diferencias, ¿no? No existen distinciones entre razas, entre clases sociales y religiones. Cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, independientemente la raza, el género, em, las creencias o religión, son nuestro prójimo, ¿sí? Y este manuscrito de Elena de White es bastante interesante porque dice que cuando el Espíritu de Dios está en el hombre, induce a prestar alivio en lugar de producir sufrimiento. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestra vida, nosotros vamos a querer hacer ¿qué? El bien, vamos a querer consolar, vamos a querer ayudar, vamos a querer detener el sufrimiento de alguna persona. Debemos cuidar cada caso de sufrimiento y considerarnos instrumentos de Dios para aliviar al necesitado, hasta donde nos lo permita nuestra habilidad. Debemos ser colaboradores de Dios. Interroguémonos con corazón fervoroso, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Cuando tú sientes al Espíritu Santo, vas a sentir todo esto. ¿Sí? Cuando está el Espíritu Santo contigo, tú vas a sentir que quieres hacer el bien, sí, pero de una forma genuina. Y entonces, en ese momento, a solas con Dios, le puedes preguntar, Señor, ¿quién es mi prójimo ahorita? En este momento, en dónde puedo hacer el bien? ¿Cuál es la necesidad? ¿Sí? Y descubrirás que nuestro prójimo no es meramente nuestro vecino o algún amigo en particular, ¿sí? Sino aquellas personas que forman parte de la familia humana, aquellas personas que han sido, pues, atacadas por Satanás de muchas formas, que están sufriendo, aquellas personas que pueden estar dentro de nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, que pueden pensar o no como nosotros, como lo mencionaba ahorita con la historia del buen samaritano, aquellas personas son nuestro prójimo y son aquellas a las que Dios nos llama a ayudar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro llamado, es parte de nuestra misión, es parte de amar a Dios. Y cuando nosotros, como hijos de Dios, haciendo esta misión, empatizamos, simpatizamos con aquellas personas que están desanimadas, que tienen pesares, que tienen necesidades, y cuando nosotros ayudamos a aquellos necesitados, cuando nosotros somos hospitalarios con aquellas personas que quizás viven en otro lugar, cuando brindamos ayuda de todo tipo, ¿qué pasa? Los ángeles de Dios se acercan y hay melodías en el cielo, o sea que hay gozo en el cielo cuando esto sucede. Y también algo bien bonito es que pues Dios está viendo todo, ¿no? Y nosotros no vamos a actuar bien con el prójimo porque Dios nos ve, sino como un resultado de el carácter de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Pero el saber que Dios está al tanto de cada detalle también nos hace sentir contentos, nos hace sentir especiales, ¿no?
que obviamente este no es el motivo por el cual nosotros hacemos el bien al prójimo, pero sí es algo que nos da gozo. Y dice aquí que todo acto misericordioso que es realizado en favor de aquellos necesitados y los que sufren es considerado como si se lo hubiéramos hecho a Jesús mismo, ¿sí? Cuando nosotros ayudamos, socorremos al pobre, simpatizamos con el afligido, el oprimido, cultivamos la amistad con aquella persona que está huérfana, que no tiene padres o incluso que vive solo, nosotros es como si estuviéramos entablando, estuviéramos construyendo una relación estrecha con Jesús. Y esto nos lo dice en la Biblia, ¿no? Es como si a mí me lo hubieras hecho, ¿no? Todos actos de bondad es como si nosotros los estuviéramos haciendo a Jesús mismo. Entonces, para concluir con esta lección, pues recordar que nuestra actitud y nuestras obras con el prójimo son un resultado del amor de Dios en nuestras vidas. Que nosotros amamos a Dios, que recibimos su amor y que ese amor se transforma en actos de compasión, de simpatía, de ayuda, de generosidad con los demás, que es algo que nace naturalmente de aquel que ha pasado tiempo con Jesús y que lo ama. Y saber que Dios desde su trono observa a los que llevan a cabo todos estos actos y los cuenta entre sus más preciosos tesoros. Y Él dice que nosotros, los que estemos haciendo eso, que estemos llevando a cabo esa misión y amando al prójimo, seremos de Dios y que Él nos va a reunir. Dice, y serán míos, dice Jehová de los ejércitos, en aquel día cuando reúna mis joyas. Somos como joyas para Dios cuando hacemos su voluntad, cuando llevamos su amor a aquellos que tienen necesidad. Así que en esta lección aprendimos dos cosas importantes. No es necesario que hagamos algo para obtener la vida eterna, pero debemos de vivir como salvos, ¿no? ¿Y cómo es vivir como salvos? Pues siempre teniendo presente que debemos amar a Dios y ese amor va a reflejarse en obras, en frutos, en el testimonio y daremos evidencia del carácter de Jesús. Ese es el propósito y la misión de todos nosotros, ¿no? Que nos enfoquemos en aprender de Él y Él nos va a dar la recompensa de ese gran día, en el día que podamos encontrarnos con Él y que podamos, disfrutar de la eternidad. Que Dios les bendiga a todos y que pasen un excelente sábado.